Bienvenidos al canal de Icaria Capital. Aquí, gestores profesionales y analistas de primer nivel, hablamos sin filtros sobre inversión, oportunidades y, sobre todo, de la realidad económica. Este canal es solo para fines informativos y en ningún caso debe considerarse una recomendación de inversión. Para más información, entra en www.icariacapital.es. Buenas tardes a todos, soy Antón Leitón de Boutique Wealth y hoy estoy con Carlos Santiso para hablar de Icaria Patrimonio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Antón? Aquí estamos un mes más para comentar cómo ha ido, lo que estamos haciendo y lo que vemos en Icaria Patrimonio, que bueno, pues siempre genera mucho interés y la verdad que la gente que nos ve nos deja su feedback y muy agradecidos sobre todo de esa generosidad mes a mes con forma de comentarios en los vídeos, de likes. Siempre es gratificante ver que, bueno, hacemos ese pequeño trabajo, esa aportación mes a mes de subirlo y la gente lo valora. Bueno, ya lleva un año, es el primer año del fondo, que es muy interesante en la situación actual también, que es una situación compleja. ¿Cómo ves este primer año? ¿Cómo ves la situación? Pues muy bien, ha sido un primer año excepcional. Si me hubiesen preguntado antes de montar el fondo, la verdad que no habría sido tan optimista. Estamos pues, al punto de llegar a los 30 millones. A cierre de junio estábamos por encima de los 28. A cierre de julio, que se verá dentro de un mes, estamos ya a nada de los 30. Cuando digo nada es a tiro de piedra, muy por encima de los 29. Y en cuanto a la rentabilidad, pues se cumplen los 12 primeros meses. Hemos tenido un junio positivo, la rentabilidad de la clase Z 0,21, clase I 0,18, bueno, cada clase sus rentabilidades correspondientes. Es el mes 11 de 12 positivos, lo que demuestra pues la consistencia, porque esto no es renta fija, donde es más fácil tener esa consistencia. Esto es un Totalmente. fondo con visión y asset allocation patrimonialista que engloba muchos activos y es bastante más difícil tener esa consistencia englobando activos de riesgo, ¿no? Y bueno, pues una rentabilidad en línea con el perfil defensivo que tiene el fondo, que ya desde hace muchos meses tiene un perfil bastante defensivo, ha sido en los últimos 12 meses del 7,19%, con 11 o 12 meses positivos. Y bueno, algo muy importante, una volatilidad estos 12 meses del 3,56% anualizada, Brutal. que comparando en Bloomberg, me fui a mirar un índice de renta fija europea de calidad investment grade, es decir, renta fija de alta calidad, de duración media, no corta, media. Y si mensualizamos los retornos, pues la volatilidad anualizada del índice de renta fija es del 3,86. Es decir, ahora mismo Icaria Patrimonio tiene una volatilidad inferior a renta fija investment grade de duración media, en un periodo en el que la renta fija lo ha hecho de forma excepcional. Así que para mí muy contento de todas las métricas rentabilidad-riesgo han sido sobresalientes este primer año. Un Sharp por encima de 1, un Sortino en torno a 2. Es una absoluta barbaridad. Y bueno, pues lo importante no es lo que se ha conseguido el primer año, sino lo que se consiga los próximos 5 o 10. Un año no nos dice mucho. Y sobre todo, pues cumpliendo el enfoque del fondo, que es tan solo hay un 25% en bolsa, no hay nada en el MSCI World y los fondos que tenemos de bolsa no tienen nada que ver con el Nada MSCI que ver World. con índices. Así que, bueno, pues el comportamiento no tiene por qué parecerse en nada. Sí que es cierto que si el MSCI World sube a lo loco, pues evidentemente el fondo se quedará muy por detrás porque solo tiene un 25% en bolsa. Y también lo mismo, si el índice cae de forma estrepitosa, pues Icaria Patrimonio es previsible que aguante bastante mejor. Todo esto en base a la asset allocation y supuestos. Al final, pues regulatoriamente no se puede garantizar que las cosas van a ocurrir, pero en base a la diversificación y exposición del fondo, pues es lo que a mí me parece que es más previsible.
Estás hablando todas las semanas con las grandes gestoras, estás al tanto de información que a nosotros seguramente nos llegue más tarde. ¿Cómo ves la macro y cómo ves los mercados, Carlos? Que es algo que siempre estamos pendientes y nos encanta todo lo que comentas en el blog y en el Substack. Pues sobre la macro en la carta de este mes hablo bastante y en el Substack también he hablado bastante sobre el tema. Veo claras similitudes entre el periodo actual y otros fin de ciclo o incluso burbujas que ha habido, que es pues, cuando absolutamente todo, además es que todas las historias van por ahí, ¿no? Cuando la persona que limpia los zapatos te pregunta sobre dónde invertir, pues preocúpate. Eso está pasando exactamente ahora. O sea, el 100% de mis amigos y conocidos, el 100%, preguntándome sobre cómo invertir. Prácticamente todos mis amigos invirtiendo en acciones sin tener ni la más remota idea de invertir en acciones, básicamente por el aspecto de la acción, por si ha subido mucho, si ha caído, es decir, bajo cero criterio. Y esa es la realidad que tenemos hoy en día, que no es la de hoy, es la que ha ocurrido siempre en este tipo de periodos de final de ciclo de burbuja. Y comento, pues bueno, pues que al final puedes identificar todos los factores, puedes ver que la bolsa esté increíblemente cara en base al contexto histórico, puedes ver pues uno de los mayores apetitos por el riesgo que ha habido nunca en los últimos 100 años como es en la actualidad. Puedes ver todo eso y aún así el mercado puede no caer y justo en el Substack hablo de los casos de Warren Buffett, que fue portada del Times con un título del tipo "Se le ha olvidado invertir", riéndose de él, de Druckenmiller, el mejor inversor que tenemos a día de hoy en el planeta Tierra, en el año 2000, ya cansado de que todo el mundo ganase dinero y él no, que llevaba años identificando que había una burbuja, pues se sube al tren de la burbuja en el año 2000, justo antes de que cayera, para posteriormente perder 3.000 millones, el mejor inversor de la historia. Y bueno, pues, qué decir, la película de The Big Short de Barry, que cuenta la historia de uno de los grandes inversores, que es Michael Barry, que lo anticipó también muchísimo antes de que sucediese. No son pocos los casos. En la carta de este mes hablo de grandes burbujas que ha habido, pues por ejemplo el caso de Newton, que se arruinó con la burbuja del South Sea Company. Hablo de 1929, donde parece que, bueno, es que allí el mercado cayó un 80%, pues por causas que no tienen nada que ver con hoy. No, no. Es que el mercado en 1929 cayó precisamente porque gran parte de la gente se estaba endeudando para invertir, que es justo lo que está sucediendo hoy. Los fondos y ETFs apalancados están en máximos históricos, el nivel de uso de apalancamiento de los inversores está prácticamente en máximos históricos, por no decir máximos históricos, porque es la realidad. Y los ingredientes que tenemos son los que son. Lo hemos visto a pequeña escala en Corea, que tenía todos los ingredientes que estoy citando, y en cuestión de 2 semanas cayó un 40 y pico por ciento. Y claro, pues los inversores apalancados no perdieron un 40 y pico por ciento, perdieron un 70 y pico, y salen relatos dramáticos sobre familias que lo perdieron absolutamente todo. No culpo a la gente que especula, y sobre esto hemos hablado también, porque en el tipo de mundo que nos ha tocado vivir, donde todo es tan increíblemente caro, la gente le cuesta llegar a final de mes porque no paran de subir los precios, pero los salarios no suben prácticamente nada. Y el único resquicio, el único salvavidas que encuentra la gente, pues es especular para poder sobrevivir al entorno que básicamente nos están dejando eh, los gobiernos y los bancos centrales, que son los principales culpables de que pues, vayamos al súper o nos queramos comprar una casa y sea imposible a día de hoy. A día de hoy, clase media, olvídate de comprar una casa, y clase alta, pues probablemente olvídate también. Y ese es el mundo en el que vivimos. Cuando hace pues 20, 30 años, pues, las generaciones, nuestros padres, se querían comprar una vivienda y podían acceder sin ningún problema. A día de hoy es básicamente como si te tocase la lotería, si puedes permitírtelo. Yo creo que ese es el ingrediente que hace que pues, a día de hoy el apetito por el riesgo, uf, yo creo que pocas veces ha llegado a los niveles actuales, y
no por seguir subiendo significa que el riesgo no esté, solamente significa que no se ha materializado, que es algo muy importante que la gente se olvida. Así que, haciendo esta radiografía de la situación actual, pues mi forma de invertir es la que es, precisamente por esto. Un amigo me comentaba hace un rato que todo para Nvidia, que ahora es el momento de invertir en Nvidia. Claro, por supuesto. ¿Cómo Sí, se sí. prepara Icaria Patrimonio? ¿Qué categorías o qué tipos de fondos tiene diferentes para conseguir rentabilidades en este entorno en el que la renta variable, digamos, que puede subir sobre todos los índices? Sí, pues tenemos en torno a un 25% en renta variable, que ha sido el principal contribuidor del mes de junio. Ha sido, bueno, no el número uno, ha sido el número dos. Ha sido un más 1,11 en el mes, porque precisamente el mes de junio, como decía, los fondos value no han ido bien y los fondos con un perfil más small cap americana, diría, que son las que mejor han ido y nosotros tenemos de eso, han aguantado la parte que ha caído de value. Entonces ha sido un buen contribuidor del mes. Luego tenemos en torno a un 15% en private equity, que ha sido el número uno, han sido un más 1,6. Invertir en compañías no cotizadas, básicamente es eso. El peor comportamiento del mes lo tuvimos de nuestra categoría de activos reales, que son infraestructuras no cotizadas, real estate no cotizado, es oro, básicamente activos reales que nos protegen de ese mundo en el que el dinero pierde valor y por eso todo se encarece. Y ha sido el peor comportamiento del mes por el oro, básicamente, que ha caído, no sé si fue un 15, un 16, por ahí. Ha tenido un mes desastroso y la categoría ha caído un 3,94. En cambio, infraestructuras y demás lo han hecho bien. Luego tenemos fondos macro y CTA, que son esos fondos donde cuando todo cae buscan hacerlo bien. En el año 2022, mientras que todo caía un 25%, estos fondos subían un 20-30%. En el año 2020, mientras que la bolsa caía un 35%, estos fondos subían un 20-30%. En el año 2008 y podría seguir así. En crisis sostenidas y donde ha habido importantes shocks lo han hecho muy bien. Por contra, pues en escenarios donde la renta variable sube en línea vertical, pues muchas veces no lo harán bien. Ahí tenemos en torno a un 10% y ha hecho un menos 2% en el mes de junio. Luego tenemos nuestras estrategias long short que invierten en bolsa pero con un riesgo prácticamente neutro, que han dado un más 0,10%. Luego tenemos nuestras estrategias de retorno absoluto que buscan dar rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado y así ha sido. Han hecho un más 0,55%. Luego tenemos nuestra parte de deuda frontera, de la que llevo hablando más de un año, que es una de las grandes sorpresas, renta fija que lleva una rentabilidad en el año de más del 8%. Renta fija, número uno ha sido una idea que ha funcionado tremendamente bien. Cat bonds, que son bonos ligados a catástrofes, sobre todo meteorológicas, otro año descorrelacionado de lo que sucede en la economía, totalmente ajeno a ello, nos ha dado un 0,74%. Y luego tenemos la parte de deuda muy corto plazo para financiar el circulante de las compañías, el working capital en trade finance, que ha dado otro mes positivo y ya van cientos de ellos. O sea, esto ha sido tremendamente estable, más 0,52%. Luego nuestra parte de exposición a volatilidad, que busca proteger en caídas y busca beneficiarse de cuando hay mucha dispersión, de cuando los índices, unas acciones lo hacen muy bien y otras muy mal, se beneficia de ello y desde luego que este está siendo un entorno donde eso está ocurriendo. Ha hecho un más 1,4%. Y luego pues tenemos microfinance, que es financiar pymes emergentes, una granularidad gigantesca, un track record de 27 años, donde el año con más pérdidas ha sido un 3 y nos ha dejado un 0,28%. Hay alguna categoría más, pero en general ese es el resumen de las categorías que forman la categoría de patrimonio y sobre todo pues, la rentabilidad que ha habido en ellas. Muy bien, ¿alguna categoría que quieras destacar o que nos quieras comentar o explicar algo? Sí, en la carta mensual hablo de real assets, sobre todo hablo de real assets porque me parece que es una categoría que se adapta muy bien al entorno actual, activos reales,
porque te protegen contra entornos inflacionarios, que es en el que estamos viviendo, y yo creo que el que nos toca por vivir por muchos años. Y hablo pues, de cómo las infraestructuras, el real estate no cotizado, el oro, las propias commodities, que son, digamos, las 4 grandes temáticas en las que tenemos en activos reales. Tenemos exposición a commodities, para escenarios inflacionarios y economía recalentada, nos protegen. Tenemos infraestructuras que nos protegen de forma directa la inflación vía contratos ligados a inflación. Tenemos oro, que nos protegen de desastres monetarios, que yo creo que es el que está ocurriendo y está por ocurrir. Y bueno, tenemos real estate no cotizados, que es vinculación a rentas. Es una categoría que para mí se adapta muy bien al entorno y macroeconomía actual, y hablo de ellas sobre todo porque, como el oro, pues que era el gran activo de moda y ahora ya nadie lo quiere en cartera porque cayó un 25%, pues hablo de él. Me gusta hablar de él sobre todo cuando nadie lo quiere, que es lo mismo que hacía en el año 2022. Entonces, bueno, pues comento lo interesante que es este activo, no para el siguiente mes ni para los 6 siguientes meses, sino para los siguientes años, y porque a nosotros nos gusta mucho. Lo tenemos siempre, no es algo que compramos y vendamos. Lo que sí, vamos cambiando el peso. El oro llegó a pesar en torno a un 5, luego se fue a pesar en torno a un 2, ahora pesa en torno a un 4. Ahora pesa en torno a un 4. Y bueno, pues comento lo que estoy diciendo, el por qué se adapta muy bien a lo que se necesita en una cartera como Icaria Patrimonio. Y eso es lo que podréis ver en la carta mensual de Icaria Patrimonio, que estará subida a la página oficial de Andbank, y también pondré el vínculo a la página y a la carta en icariacapital.es para que podáis leerla como hago todos los meses. Y poco más. Me dejo para julio el comentar fondos nuevos que estamos analizando, que llevamos meses analizando, y uno de ellos previsiblemente entrará en octubre, que es de los superlativos, de los increíbles. He escrito justo esta semana una entrada en el Substack, para el que no esté suscrito, pues en Icaria Cap Substack, sobre uno de los fondos que hay en Icaria Patrimonio, que es Sorapic, uno de los fondos que conozco mejor, que es un fondo que, bueno, pues lleva una rentabilidad de por encima del 50% de la del S&P 500. El S&P 500 en una de las mejores etapas, si no la mejor, de su historia, y aún así este fondo lleva una rentabilidad un 50% por encima, después de comisiones, que se dice pronto, sin ni una sola inversión en tech, ni semiconductores, ni cripto, ni nada. Solo empresas aburridas como pues el Decathlon polaco, butacas 4D para los cines, supermercados en Polonia, compañías vinculadas a el sector de materias primas en Australia, o sea, algo que no tiene absolutamente nada que ver con el MSCI World. Y precisamente eso es lo que me hace que sea un fondo que para mí encaja muy bien en Icaria Patrimonio, y por eso lo tenemos ya desde hace pues un año, desde que empezó a Icaria Patrimonio. Y eso es un poco el resumen del mes. Preguntaba un cliente estos días por una cartera de fondos, que quería tener una cartera de fondos para tratar de compensar, ¿no?, esta parte más dinámica con una parte más conservadora, y hablabas de que Icaria Patrimonio lleva más de 40 fondos por dentro. Realmente es una cartera espectacular, ¿no?, con algunos fondos que no están disponibles para el inversor retail. Sí, o sea, claro, Icaria Patrimonio al final es, pues, si yo tuviese 100 millones, que no los tengo, y no existiese Icaria Patrimonio, que por suerte existe y puedo invertir a través de Icaria Patrimonio, pero si no existiese, pues sería la cartera que tendría yo para mi patrimonio de 100 millones. Ese es el resumen. Entonces, pues hay más de 40 fondos, lo cual no es ni mejor ni peor que haya más o menos. Son los necesarios cuando hay tantas categorías diferentes, para no concentrar en ninguna de las categorías, porque como de cada una de ellas esperas un resultado, pues la forma de no concentrar en ninguna categoría en un solo fondo, consigues obtener ese resultado diluyendo la posible dispersión de resultados de cada categoría, que esto suena ultra sofisticado, pero si lo escucháis con detenimiento lo entenderéis. Si solo tuviese un único fondo por cada una de las categorías, y ese fondo en un determinado año tiene un mal resultado, yo no voy a obtener lo que espero de esa categoría. Y Icaria Patrimonio tiene que funcionar lo más cercano a una maquinaria bien engrasada, que cada una de las piezas intente dar lo
más fiel a lo esperado que va a dar, y la forma es pues, tenerlo diversificado en más de 40 fondos, que es la forma de obtener precisamente lo que digo, si no sería imposible. Lo que has conseguido es acercar la forma de invertir de los grandes endowments o de los grandes family office para un inversor pues, con 100.000 euros, ahora desde 50.000 euros con clientes que tengan 100.000 euros con nosotros en Advan, que es brutal. Sí, 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 justo uno de los clientes nos enseñaba uno de los productos nuevos estrella para los clientes top de CaixaBank. Lo veíamos esta semana tú y yo, que nos lo envió, y pues enseñaba un fondo que invierte en hedge funds top y mostraba solo 4 o 5 fondos, y de esos 4, pues 2 están presentes en Icaria Patrimonio, pero con la diferencia de que el fondo tenía una comisión del doble que la de Icaria Patrimonio. Entonces, bueno, pues es positivo ver que los productos más exclusivos y exitosos y la gran apuesta de la banca, pues incluye los fondos top que nosotros ya tenemos, pero a una fracción del coste que ellos piden. La gran ventaja es que tú ya has comentado antes de Navidades, pues qué situación veías en algunas de las categorías y vas adaptando el fondo a lo que vas viendo porque tú tienes información directa de los gestores que nos llega mucho antes que a nosotros, claro, y a nosotros nos llega de forma diferente. En el momento en que veas oportunidades también se aumentará digamos, la exposición a riesgo del fondo comparado con el neutro defensivo que está ahora, ¿verdad? Sí, a ver, yo voy haciendo pequeños ajustes. Sí que quiero decir que esto no es una cartera en la que haga trading, son pequeños ajustes. Las categorías pueden oscilar en pesos, pero no gran cosa. No va a pasar renta variable de 25 a 75 ni de 25 a 5. O sea, la renta variable ha oscilado entre el 20 y el 27 o 28 y ya está. No son grandes cambios. Pero sí que es cierto que cuando se dé una recesión o una caída relevante en los activos de riesgo, que se va a dar, de eso sí que no tengo duda, lo que no sé es cuándo, pues Sicaria Patrimonio, en vez de tener 50% en activos defensivos, 50% en activos con beta mercado, pues probablemente tenga 75% en activos más agresivos y 25% en activos defensivos. Ese es el ajuste que haremos. No será un 100-0, pero sí que será un ajuste importante para que las rentabilidades objetivo pues suban de forma importante. Y eso es lo que sí hacemos, porque estamos en contacto con las gestoras, porque por suerte, bueno, pues gestionamos ahora mismo más de 300 millones y las gestoras nos hacen caso, podemos hablar con ellas y con el equipo gestor. Y bueno, pues siempre tenemos información de primera mano de qué está sucediendo. Además de eso, obviamente, pues leer macro a diario, que por eso escribo intentando compartir parte de lo que leo en el Substack de forma gratuita. Recomendamos, como siempre, leer el Substack y leer la información que compartes en la web porque pocos gestores estamos viendo con tanta transparencia en lo que lleva por dentro el fondo, el por qué se descarta algún fondo, por qué se incluye, y es muy de agradecer. Pues hasta aquí. Muy bien. Gracias, Antón, por tu tiempo. Gracias a todos los que nos ven, nos escuchan y nos dejan su like, que también nos llega, y a los que no lo dejan también. Tampoco hay que discriminar. Y nos vemos dentro de un mes. Cualquier duda que tengáis, escribidnos, contestamos todas las dudas que nos preguntáis, ¿vale? Tanto a Carlos en su web o en sus redes sociales como a mí, en el email que podéis ver en pantalla. Me escribís y os contestamos. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Antón. Un abrazo a todos.